¿Me toca entonces? Sí. Diputado Boric. Ya. No se A ver. está... Yo esperaba, y acá me dirijo en particular a los ministros, yo esperaba que mi intervención hoy día fuera diferente a lo que va a ser. Esto lo escribí recién, porque me hubiese gustado hablar en otro tono. Esperaba intervenir valorando que el gobierno se hubiera abierto a realizar cambios sustantivos al proyecto que ingresaron, en atención a lo planteado por diferentes organizaciones de trabajadores. Desgraciadamente, ministros, no voy a poder hacer esa intervención que me hubiera gustado, porque el gobierno no solo negó esa posibilidad, sino que, más grave aún, abiertamente la ignoró. La ministra Blanco, en entrevista en La Tercera el fin de semana, señaló respecto a la reforma laboral en discusión que, abro comillas, no hay vuelta atrás. Con una retórica de izquierda, afirmó que si alguien pretende que se puede seguir desarrollando la relación laboral con el plan de Piñera, José Piñera se entiende, es que no entendió nada de nada. E incluso que en esta materia, insisto, no hay vuelta atrás. El ministro Arena, en su intervención, respondió a algunas de las críticas que surgieron en la comisión, en las diferentes posiciones. Respondió a la crítica de que el proyecto no mejora productividad, crítica planteada por las organizaciones empresariales, la CPC y la SOFOFA. Respondió al impacto negativo que este tendría en el empleo, crítica planteada por los centros de estudio de derecha. Respondió a la precarización del empleo, crítica planteada por los mismos organismos empresariales. Respondió respecto de que este proyecto, señaló que este proyecto no agota la agenda laboral del gobierno. Y yo le pregunto, ministro, ¿cuáles son las materias pendientes que no están en la reforma que sí están en la agenda laboral del gobierno? Porque usted mencionó algunas. ¿Y qué mencionó? Mencionó la inserción laboral de jóvenes y mujeres, que es lo que planteó la SOFOFA. Mencionó la capacitación, que también es lo que planteó la SOFOFA, la CPC y el señor Fontaine el día de ayer. Y mencionó algo que no había aparecido tanto, que es el seguro de desempleo. La ministra Blanco, por su parte, en la intervención de recién, dijo que este era un debate postergado, que la reforma cumple con el programa, que esto es cómo, responde a la pregunta de cómo Chile deja atrás el plan laboral de 1979. Y respondió también algunas críticas. Respondió a quienes criticaron de que la reforma tenía un enfoque equivocado. Y nuevamente se refirió a la inserción laboral, a la flexibilización, a la capacitación, a la productividad. Las críticas que hicieron los centros de estudio de derecha, que tienen su legítima posición, y los gremios empresariales. Habló de la desigualdad. Si vamos a hablar de crecimiento, hablemos también de igualdad. La misma discusión que existía con, nuevamente, la visión de derecha respecto a la reforma laboral. Dijo que el crecimiento de los salarios ha sido menor que el crecimiento de la productividad. Responde y critica a quienes no quieren avanzar en derechos colectivos, entiendo refiriéndose también a las exposiciones de los centros de estudio de derecha y algunos empresarios reacios a esta reforma. Critica que el proyecto no incluye el sector público, o sea, responde a la crítica que el proyecto no incluye el sector público y responde a que la reforma afectaría negativamente a las pymes, planteado por la CONAPYME. Después dijo que se iba a hacer cargo de las propuestas planteadas en comisión, y me interesa detenerme en esto porque si no nos escuchamos y no nos hacemos cargo de lo que decimos al final, todo esto es pura chaya. Las propuestas recibidas en comisión, y se refirió a la titularidad sindical y a la extensión de beneficios. ¿Y qué fue lo que hizo, ministra? Defendió la propuesta del gobierno. Habló de la regulación de la negociación colectiva. ¿Y qué fue lo que hizo, ministra, cuando dijo que iba a referirse a las propuestas recibidas en la comisión? Defendió la propuesta del gobierno. Habló del derecho a huelga. ¿Y qué es lo que hizo? Defendió en la concepción del gobierno. Habló sobre el reemplazo. Defendió y no se hace cargo de la crítica que ha habido en la comisión respecto a la concepción de servicios mínimos, que algo esbozaba el diputado Andrade. Se refirió a los pactos de adaptabilidad y los defendió en los términos en que están planteados en el proyecto del gobierno. Finalmente, se refirió a las prácticas antisindicales, a las nuevas que elabora el nuevo proyecto, y dijo que iban a mantener las prácticas antisindicales que se le atribuyen a los empresarios en el proyecto, pero sin embargo señaló que estaban dispuestos a corregir las prácticas antisindicales atribuidas a los trabajadores. Me voy a referir a este punto. Yo creo, ministro, y ojalá, lo digo enojado pero de buena fe, y ojalá se entienda el objetivo de esta intervención. Yo creo que están demasiado acostumbrados a la política binominal. Solo discuten con la derecha, solo discuten entre ustedes, entre amigos. Pero a la hora de discutir con propuestas que no han venido de esos sectores, de los sectores tradicionales de la política, sencillamente sordos, sordera. Y lo que yo quiero plantear en esta intervención es que el debate aquí no es solamente entre ustedes. Sus exposiciones, ministro Arenas y ministra Blanco, son una bofetada a quienes desde el sindicalismo y también desde posiciones de izquierda, que son legítimas, hemos planteado visiones diferentes sobre el tipo de reforma laboral que necesitamos.
yo me pregunto después de escucharlos hablar, y después incluso, bueno, a Osvaldo Andrade algo mencionó, pero después de escucharlos hablar, ¿vino acá José Luis Ugarte? ¿Vino acá la CUT? ¿Estaban presentes cuando vino la CUT? ¿Escucharon los asesores del gobierno cuando vino la CUT? ¿Cuando vino la Fundación Nodo 21? ¿Lo que planteó la Fundación Sol? Porque de nada de esos planteamientos, que son una visión diferente de la del empresariado, diferente de los centros de estudio de derecha, se hace cargo el gobierno. Los únicos que defendieron la reforma tal como está planteada fueron ustedes cuando la presentaron y el ministro Solari. Dijeron que iban a analizar las propuestas que emergieron en la comisión, pero solo defendieron, y ni siquiera las defendieron, volvieron a exponer las mismas propuestas contenidas. No defendieron los argumentos por los cuales, defendiéndose de las críticas que habían recibido. Yo repartí recién a todos, espero la hayan podido mirar, seguramente la conocieron a través de los medios de prensa, una declaración redactada por diferentes sindicatos, y si la leerán, o sea, bueno, claro, no nos conocemos tanto, digamos, pero esto no la escribí yo, no la escribieron nuestros asesores, nosotros hubiésemos tenido un enfoque quizás más político, pero que fue redactada por los trabajadores, por dirigentes sindicales. ¿Y quiénes la firman, esta declaración? La firma la Asociación Nacional de Funcionarios de Seguridad Pública, la Asociación Nacional de Funcionarios de Telecomunicaciones, Confederación de Sindicatos Bancarios, Federación de FP, Federación de Sindicatos de Televisión, la Federación de Trabajadores de la Forestal Mininco, Trabajadores de la Construcción, Mutuales de Seguridad, y perdón que los lea a todos, pero quiero dar relevancia a que acá hay hartos trabajadores organizados pensando esto. Trabajadores de mutuales, trabajadores de las forestales, la Federación Nacional de Sindicatos Autónomos de Walmart, la Federación Nacional de Subcontratados del Retail, la Federación Nacional de Trabajadores del Líder, que estuvo recientemente en huelga, el Sindicato de Complementos de la Octava Región, Sindicato de Complementos de Puerto Montt, bueno, Sindicato de la Red Televisión, Megavisión, Técnicos de Aguas Andinas, Starbucks Coffee, que ha tenido varios conflictos en el último tiempo, de Telecanal, Trabajadores del Banco de Chile, la Unidad Coronera Móvil, UCB Televisión, bueno, muchos. Hay varios también de Magallanes con los que nosotros hemos trabajado, no los voy a leer, sería redundar. Y también, entre otros, la firma el vicepresidente de la CUT, Norberto Díaz. Y la firman también profesores del Derecho del Trabajo, César Toledo, Eduardo Camaño, José Luis Ugarte, María Esther Férez, que no es, ustedes me podrán atribuir a mí la condición de ultraizquierdista si quieren, pero María Esther Férez fue la directora del trabajo durante el gobierno del presidente Lagos. Y María Esther Férez dijo explícitamente que este era un proyecto pro-empresarial. ¿Y dónde se hacen cargo de esa crítica? En la exposición que han tenido recién. Y la firman además dos diputados, Giorgio Jackson y yo. ¿El voto, diputado? Me falta todavía, presidente. No voy a leer, ustedes tienen una visión, van a votar igual toda la concertación, toda la nueva mayoría y toda la derecha. Déjeme plantear una visión diferente. Pero diputado, no, pues tenemos son diputados. ¿Cuánto llevo? No lleva 8 minutos, pero la verdad que el reglamento nunca se acordó en los 10 minutos. Me hubiese gustado leer la declaración, me hubiese gustado leer la declaración. Tenemos todo en el escritorio. Y no lo voy a hacer por el tema del tiempo. Pero quiero insistir en un punto. Dijeron que iban a escuchar las propuestas, pero no respondieron ninguna que no fueran las de los empresarios. Salvo, decía antes, el tema de las prácticas antisindicales cometidas por los trabajadores. En el fondo nos entregan un candy para que después algún sector de la CUT salga aplaudiéndolo y nosotros digamos, no, si escucharon a los trabajadores. Yo no me compro eso, porque acá no se ha escuchado a los trabajadores. ¿Qué pasó con la negociación ramal, que fue debatida intensamente en la comisión? Ni un pronunciamiento. Con la relativización del reemplazo a huelga con la figura de los servicios mínimos, la titularidad sindical y posibilidad de no someter a negociación la extensión de los beneficios, el carácter pacífico de la huelga, que también fue criticado por varias organizaciones de trabajadores, el piso mínimo sin reajuste, me dijeron 10 minutos, el piso mínimo sin reajuste. No, son 5, le dije. Pactos de adaptabilidad laboral. Entonces, hay muchos temas que no se responden. Estoy terminando, presidente. Queda la discusión en particular, acuérdese. Sí, estoy terminando, no me voy a meter en el tema, pero de verdad estoy terminando, me quedan 2 minutos. Acá, y quiero hacer un llamado a la nueva mayoría. La mayoría de los proyectos se han escudado en la CUT, en el Sintracap, porque los trabajadores estaban de acuerdo. Hoy día los trabajadores organizados no están de acuerdo con este proyecto. Entonces, el vicepresidente de la CUT dijo textual, el proyecto laboral tal como está es un retroceso y sin cambios esta reforma profundiza el plan laboral. El secretario general de la CUT dijo que este proyecto es un amarre al movimiento sindical. Y termino con esto. Ministro, no nos vengan con cuentos, por favor, porque el gobierno, después de lo escuchado, no está dispuesto a hacer cambios sustantivos, salvo que rectifiquen en su intervención final. Van al final del día a pasar la máquina. Sí. Pero es evidente respecto a lo que señaló, es mi impresión. El diputado Andrade, respecto al voto, adelanta una interpretación respecto al carácter del voto de hoy día. Adelanta una interpretación respecto al carácter del voto de hoy día. Que votar en contra, estoy terminando, me queda un minuto. Que votar en contra significaría no querer
votar en contra de este proyecto significaría no querer debatir Ya, respecto a la reforma laboral. Diputado? Y voy a votar. Si no quiere callarse. Diputado, el voto. Si le queda la discusión me parece, en particular, ya, pues, está bien. Voy a votar en contra, pero voy a votar en contra, porque creo que no hay disposición del gobierno a realizar cambios significativos. Y me parecería una deshonestidad de que alguien dijera que no quiero hacer una reforma laboral o no quiero legislar sobre una reforma laboral. Gracias. Pero en función de lo que han señalado los trabajadores, esta no es la que quieren los trabajadores y ojalá que el PC, en particular el PC, Lautaro, te lo digo a ti, que el PC responda a esto. Al PS, que recojan lo que han planteado los trabajadores. Ya, el voto en contra del diputado, ¿no? Sí, pero diputado Zafirio. A favor. A favor. Diputado Melero. No, 5 minutos dice el reglamento y nunca fue una propuesta a los 10 minutos y nunca se acordó y el reglamento dice 5 minutos. Presidente, voy a hablar en nombre